puedo despegar, no lo quiero apagar sin ruta. El programa que mi gente disfruta, escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Tenemos de invitado a un amigo de muchos años, ¿verdad? No solamente mío, sino de esta emisora. Da un servicio excelente, tiene su propia compañía, se llama Time Plus. Y esta mañanita he invitado a Pedro Bonilla porque el Congreso de Estados Unidos se puso de acuerdo y aprobó extender el dinero disponible del PPP hasta el 8 de agosto. Así que tienes oportunidad y él va a explicar si eres un pequeño o mediano comerciante, si trabajas por cuenta propia, cómo puedes beneficiarte de esto que está pasando a nivel congresional. Falta solamente la firma de Mr. President. Buenos días, Pedrito. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Omega. Buenos días por acá. Buen día a todos. Gracias a Dios primero por la oportunidad de estar aquí. Gracias a Juan y al equipo de Nueva Vida por permitirme estar aquí en esta mañana. Deseándoles primero, ¿verdad? Que la paz de Dios y que salud esté con cada una de sus familias. Gracias. Yo diría que nos levantamos el martes con la noticia que el Senado aprueba el extender hasta agosto 8 lo que se llama el Pay Reposition Program, que es el PPP. No pasaron 24 horas y la Cámara lo aprueba unánimemente. O sea que el concepto en realidad es que no hay duda de que se va a aprobar. De hecho, ayer yo compartía con gerentes bancarios y me decían, ya los bancos le están diciendo a su gente, lo van a aprobar y lo van a extender. O sea que es un hecho en realidad. Y esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, es importante tal vez que entendamos la perspectiva. Cuando empieza lo del COVID, Estados Unidos genera un acta, un CARES Act, que tiene múltiples áreas. Tiene una área que normalmente la gente pues escucha de los $1,200 y qué sé yo, pero hay un área donde se le da un dinero a las personas, un área donde se da un dinero a los hospitales, un área donde todavía no ha salido, eso va para la fase 4, que es para dar el dinero a los gobiernos. Pero hay un área bien grande que es de alguna forma empujar la economía, ¿ok? Y esa área tiene varios programas. Okay. Entre los programas que hay está el Employee Retention Credit, está las licencias de COVID, de familiar y de enfermedad, está el préstamo IDL y está el PPP. O sea, son distintos programas que lo que tratan es de empujar la economía. Muy bien. De todos, el PPP es la piedra angular porque sale de un concepto de yo te voy a dar dinero para que tú pagues tu nómina. Ese es el concepto básico. Distinto a cualquier cosa que haya pasado anteriormente en la historia. ¿Okay? No es un crédito, no es que tú pagabas primero y el gobierno te desembolsaba. ¿Okay? Esto es un concepto de yo te voy a dar el dinero para que tú pagues. Ajá, con la intención de condonarlo por completo. Esa es la idea en realidad. Oye, vamos a asumir que por alguna razón nos dijera, pero es que yo no estoy seguro que esto es lo que va a pasar. Oye, estamos en año eleccionario. O sea, déjame dar un poquito hacia atrás. Esto se maneja, en Estados Unidos se manejan las cosas por subcomités. Y los subcomités trabajan unos programas y una vez tienen todo, lo llevan al pleno y si ese subcomité lo está apoyando, lo van a aprobar. ¿Ok? Claro, el cabildeo normalmente son o políticas o que Casablanca lo pueda aprobar. Ese es el concepto básico. Normalmente una ley como esta te toma entre 6 meses y 2 años el hacerse. Eso no ha tenido esa situación. ¿Cómo se trabaja el PPP? Se trabaja en la oficina de Marco Rubio, que es el representante, acá el chairman a cargo de todo lo que son pequeños negocios en el Senado, y en la oficina de Nira Velasca, que es su contraparte en la Cámara. Así que ellos tienen que hacer sus cosas, preparar un proyecto y entonces llevarlo. El PPP sufrió una primera fase donde se aprobaron alrededor de 350 billones de dólares y se fue en 3 días. Ellos amplían 300 millones más para una segunda fase, y es que ustedes empezaron a escuchar las cosas en Puerto Rico. Para que tengas una idea, en esa primera fase solamente se aprobaron alrededor de 2.500 préstamos en la primera fase. En la segunda fase llegaron alrededor de 25,000. En Estados Unidos estamos hablando de que son alrededor de 4.8 billones de préstamos que se han aprobado en menos de 10 semanas. ¿Okay? Wow. Totalizando casi 550,000 millones de dólares que han sido aprobados. El concepto en realidad básicamente es,
yo darte ese dinero y ponerte básicamente dos reglas. Uno, que tú uses lo mínimo una parte para la nómina con unos gastos particulares que te voy a permitir. Y lo segundo, que tú mantengas tu empleomanía. Ojo, cuando se aprueba la ley, hay muchas personas con muchas preocupaciones. ¿Por qué? Porque me estás diciendo mantén la empleomanía, pero yo estoy cerrado. ¿Ok? Y entonces en junio 5 hay un cambio a la ley donde se empiezan a hacer algunas modificaciones porque el mismo Congreso está diciendo muchas personas no van a poder condonar, no tan solo el 100, a lo mejor no podían condonar el 70%, ¿ok? Por la naturaleza de cómo era. Así que se hacen unos cambios que lo hacen virtualmente condonable un 100%, ¿ok? Y yo quisiera esta mañana, ¿verdad? Tratar de enfocar, de que vamos a explicar qué es, por qué en realidad se te va a poder condonar y que si tú haces lo que tienes que hacer, yo no veo forma de verdad de que a ti no te lo condonen. Estás diciendo eso para que aquel que todavía no ha disfrutado del beneficio se anime si ese era el temor que los iba a deber. No es así, no los va a deber, se lo van a perdonar. Pero hay un detalle, Pedro, que yo creo que mucha gente no lo ha internalizado. La gente que trabaja por cuenta propia, que es su propio empleado, puede pedir un PPP, o sea, puede... Sí, mira, yo te diría que hay unas cosas que no se... claro, con la pandemia, algo que se aguanta es el flujo de información, ¿ok? El PPP es un solo proyecto que se ha tenido que ir modificando para atemperarse a distintas áreas. Yo creo que es importante que entendamos eso, ¿ok? Recuerda, yo te decía que tú tardas 2 años en hacer una ley, ellos tardaron alrededor de 2 semanas de implementarla. No habían comités que le dieran feedback. Entonces, el Congreso, el Congreso básicamente lo que ha hecho es decirle al Tesoro, que es quien lo está manejando, oye, esto está difícil, vamos a ir cambiando cosas. Ellos y el Tesoro empieza a emitir opiniones de cómo se va a trabajar. Yo quiero que entiendan de que si tú vas al banco, muchos gerentes bancarios te decían, yo no sé. Y es verdad, no saben porque no había unas reglas claras. Lo que había eran unas guías generales. Y el banco de por sí es muy conservador. ¿Cómo las va a aplicar? Esta mañana vamos a hablar esto para que todos estemos claros. El PPP básicamente puede ser tomado en 3 distintos tipos de negocios. Corporaciones, es decir, una corporación que tiene empleados. Una persona haciendo negocio que tiene empleados, es decir, un DBA que tiene empleados. A lo mejor tú no tienes una corporación, tú corres bajo tu propio nombre, pero tienes empleados. Esa es una segunda. Y la tercera es aquella persona que por ahí le llaman cuentapropista. Aquella persona que tiene que es una persona por servicios prestados que llena su planilla como de hacer el negocio, que llena su 1040 donde paga su seguro social. Esos 3 entes tienen la capacidad de pedir el PPP. Claro, hay unas reglas un poquito diferentes para cada uno, ¿ok? No son complicadas, pero sí, lo puedes pedir. Y los 3, yo te diría que el cuentapropista, yo no veo, Juan Carlos, forma de que no se lo condonen. O sea, y lo vamos a discutir, pero yo quiero que entiendan, yo no saco nada de que si lo sigues o no lo pides. Mira, yo tengo 125 clientes. 90 de mis clientes tienen el PPP. ¿Ok? Y yo le decía, yo como parte de negocio, yo no puedo pensar que yo no hice la mejor de mi parte porque entendiera los beneficios que hay. Para mí es algo social desde el punto de vista de Caribbean Payroll Center, de tú decir, yo necesito que la gente entienda porque es una alternativa que no va a haber en el futuro. Yo creo que ese es el mejor concepto ahora mismo. Así que, ok, cuentapropista. Esto es bien sencillo, no es complicado, ¿ok? Tú tomas lo que tú generaste en ganancia en el 2019. Básicamente el préstamo PPP buscaba lo que tú ganaste en el 2019. Y dices, bueno, cuentapropista, tú que me estás escuchando, tú vas a tu planilla y dices, esta fue mi ganancia. Al final de tu ANEJONM o en tu 1040 tú tienes una ganancia que tú dices, esto fue por lo que yo voy a tributar. En el caso de la 1040, por lo que tú tributas tu seguro social. Eso se divide entre 12 para decir cuánto hubiese sido tu ganancia mensual. Y lo vas a multiplicar por 2.5. Ese es el número que tú vas a pedir. Aquí en el PPP no se pide un número. El número sale de los números de tu cosa, de tu negocio, de tu nómina. Sale automático. No es que tú pidas. Tú entras a los números y te va a decir la cantidad. Esa cantidad que está ahí es lo que se pide. ¿Ok?
Okay. Parte de los cambios que se hicieron, ¿okay? Al principio cuando se aprobó la ley, es que tú tenías 8 semanas para gastar ese dinero. Ahora tienes 24 semanas para gastar. Hasta diciembre, ¿verdad? Creo que es. No, tienes 24, pero él te está diciendo que inclusive tú podrías, porque tenías unas reglas donde decías, tú tienes que mantener tu empleomanía. Ahora te está diciendo, vamos a suponer que tú no la tienes. Pues tienes hasta diciembre 31 para tú tener la misma cantidad de empleados que tú tenías antes. Te están dando un parte tiempo. de la flexibilidad. Sí. Muchas, de hecho, tiene muchas más. Pero aquel que es cuentapropista, que no tiene empleado, pues simplemente lo que tiene que hacer es pagarse la cantidad que le dieron. That's it. Porque, oye, hubo trabajos que se dejaron de hacer. Esa persona, aunque no tengas empleado, tú dejaste de generar. Porque no te contrataron, algunos tenían viajes de negocio que no se pudieron dar tampoco. Yo he hablado, Pedro, con varias personas, ¿verdad? Tratando de orientarlos en lo poco que sé. Y tienen ese miedo. Dicen, no, ellos te están cogiendo a uno diciendo que se te va a condonar, pero ¿cómo tú me explicas que se le condone a una persona? Yo lo puedo creer a una corporación, para una persona, y tienen miedo. ¿Qué les puedes decir en esta? Porque es que yo creo que la pregunta es, en política, siempre a mí me enseñaron cuando estuve en el colegio, que tú no preguntes por qué un político hace algo. Siempre lo hace porque es el bien de la sociedad, siempre. Ok, pregúntate el por qué. Y el por qué lo hace ahora. Ok, pues la contestación es sencilla. Hay una preocupación genuina, seria, a nivel de todo el mundo. Esto no es de Estados Unidos, a nivel de todo el mundo, que le están diciendo, tenemos preocupación de que la economía se detenga. Así que necesitamos que la economía continúe. Y la forma de hacerlo es, te voy a dar dinero para que tú te pagues. Fíjate, cuando empezó el PPP, ese cuentapropista, probablemente el contador le tiene que haber dicho, mira, de los 5,000 pesos que te van a dar, ojo, por la naturaleza de cómo está el préstamo, tú solamente vas a poder condonar 4,000. Porque los otros 1,000 son gastos que tú no los vas a poder condonar. Entonces se quedan con eso en la mente de que me voy a quedar con un préstamo. Al cambiar la ley a 24 semanas, te permite tú usar todo el préstamo. No tienes nada que repagar. Lo único que tienes que hacer es que el dinero que te dieron, tú hagas un cheque y te lo pagues tú mismo. That's it. Exacto. That's it, ¿me entiendes? Entonces, cuando es importante lo que entendamos, porque eso no va a volver a pasar. O sea, aquí se están hablando muchas cosas, pero para el cuentapropista es literalmente dinero regalado, ¿ok? Y es importante que lo entendamos. Parte de la página de nosotros, Caribbean Payroll Center, en Facebook, hay varios videos live gratis. Yo no cobré nada para que entendieran ese concepto, ¿ok? No, depende del banco. Mira, si tú estás haciendo una nota con el banco, pero la ley es clara. La ley es clara. Al dar 24 semanas, ese cuentapropista lo único que tiene que hacer es pagarse el dinero que le dieron y lo va a condonar completo. Los que nos están escuchando, que son pequeños comerciantes que no entraron en las rondas anteriores, tienen tiempo para intentarlo una vez más, y es a través del banco la gestión como se venía haciendo. Sí, ahora mismo las plataformas en los bancos van a estar cerradas hasta que el presidente firme. Cuando el presidente firme la ley, obviamente la ley está activa de nuevo y entonces ellos van a abrir las plataformas, ¿ok? Sí, y entonces ya cuando tú tienes empleado, la logística es un poquito diferente. Hay unas reglas en particular donde tú tienes que buscar cuál fue tu nómina en el 2019. Porque lo que se te va a dar es a base de tu nómina. Pues, distinto al cuentapropista, esa persona se supone que busque lo que tú radicaste en las W2, hagan más o menos el mismo cómputo. Dividas eso entre 12, lo multipliques por 2.5. Hay unos pocos de ajustes que hay que hacer. Si ya hubo personas que se ganaron más de $100,000, tienes que quitarle el tope de los $100,000. Hay unas cosas que hay que hacer. ¿Qué pasa, para irnos al break de los anuncios de la gente que nos permite estar en el aire? ¿Qué pasa si en la planilla del 2019 yo no me gané nada, fue break even, o inclusive para efectos de la planilla perdí? No hay manera de solicitar. Si eres cuentapropista, no. Okay. Si eres negocio con empleado, sí, porque ese préstamo va a ir por la parte de los empleados. Muy bien, excelente. Hacemos una pausa, regresamos en breve con Pedro Bonilla de Caribbean Payroll Center aquí, y vamos a abrir las líneas telefónicas para que si tienes dudas y preguntas le puedas preguntar a Pedro esta mañana, el experto en el tema.
Aquí en Nueva Vida creamos contenido diariamente y para que lo disfrutes y lo compartas, tenemos nuestra aplicación móvil Nueva Vida 97.7 FM. Ahí el contenido lo tienes al instante. Temas de familia, salud, finanzas, enseñanza bíblica, refrigerio para el alma. Todo en nuestra aplicación para que nos lleves donde quieras. Nos escuchas en vivo y te mantienes en conexión directa con nuestras redes sociales. Descárgala gratis para tu teléfono inteligente y tu tableta. Una app que lo tiene todo. Nueva Vida 97.7 FM. Somos Nueva Vida, tu estación para todo Puerto Rico. 97.7 Metro Sur, 98.7 Este, 95.5 Oeste y 94.5 Suroeste. Ahora, Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 787-305-3511. Y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Nueva Vida Noticias. El paso de innumerables fenómenos atmosféricos, así como la crisis por el COVID-19, impulsará que los precios de las pólizas, principalmente las comerciales e industriales, incrementen en un amplio rango de entre un 15 a un 50%, dependiendo del sector al que pertenezca. Javier Rivera Ríos, pasado comisionado de seguros y ahora fundador de JR Risk Management and Associates, en entrevista con el periódico El Vocero indicó que, según datos del Insurance Journal y de algunos profesionales del sector de reaseguro, los sectores que experimentarán aumentos más significativos, con un alza promedio de un 20 a un 50%, serán las empresas con pérdidas razonables, tales como hoteles, centros comerciales, hospitales, manufactura, cadenas grandes de restaurantes, detallistas de gasolina y toda estructura que se encuentre frente al mar. Asimismo, en términos generales, los restantes sectores deberán experimentar alzas en sus pólizas de un 12% a un 20%. Juan Carlos informando para Nueva Vida 97.7. Llegó el momento de que compres tu auto nuevo. Medina Auto está de vuelta. Reabren su departamento de ventas de Nissan y Kia. Además, su departamento de piezas y servicio. Para comprar un Kia, 305-3511. 305-3511. Para comprar un Nissan, 305-3455. 305-3455. Medina Auto está de vuelta, tomando todas las medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de sus clientes y empleados. Localizado en la carretera número 1 de Caguas. Más información en medinaauto.com. Por más de 50 años, Empire Gas ha servido a Puerto Rico, siempre brindándote durabilidad, servicio y garantía. Empire Gas te quiere seguro. Confía la recarga de tus cilindros para gas propano a nuestros más de 500 distribuidores, localizados en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Llámanos al 787-751-5725. Empire Gas, comprometidos con el pueblo de Puerto Rico. Los ibaritos de Raíces llegan a tu casa, así como lo oyen, llegan hasta tu casita. Y es que Raíces está de vuelta con delivery, pick-up, servicarro en Caguas. Tienen un horario de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Óyeme, tienen precios súper especiales en todo el menú. Esas son excelentes noticias. Por ejemplo, el mofongo rellenito de churrasco, camarones a $15 por tiempo limitado. Ofertas familiares para 5 o 10 personas. Los envases para llevar son altamente resistentes y sellan perfectamente. Son seguras para usar en el congelador, nevera y microondas. Puedes ordenar varias comidas en un ambiente seguro, así que anda para Raíces. Los teléfonos para ordenar: 787-258-1570, 787-960-1570 o 258-1570. Raíces en Caguas está de vuelta. La violencia hacia la mujer es un asunto de todos.
Soy Lercy Boria, procuradora de las mujeres, y te invito a ayudar a esa vecina, amiga, familiar o compañera de trabajo que necesita ser escuchada y no juzgada. Dale tu apoyo, tu comprensión y tu discreción por su seguridad. Ayúdala a preparar su plan de escape y recuérdale que no está sola. Nuestra línea de orientación está disponible las 24 horas. Llama al 787-722-2977. Si te ves en una carrera de salud, te ves en Antilles College, la escuela de salud en donde trabajas con héroes, practicas con profesionales y te adiestras en lo nuevo en carreras como enfermería práctica con flebotomía, estética clínica y cosmética, masaje terapéutico o técnico de sala de operaciones con ortopedia, técnico de farmacia, técnico de embalsamamiento y director funerario y facturación médica con administración de oficina. Matricúlate ya en Antilles College. Visita hoy antilleshazlobien.com. Tenemos tu vida con mucho contenido y sano entretenimiento. Desde el Caribe para el mundo. Verano Nueva Vida. WMBM, Sidra San Juan, WMBI, Culebra Fajardo, WMBI, Mayagüez y en aplicación móvil Nueva Vida FM para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. El programa que me gusta es el que la gente disfruta. Todo en el programa está hecho para ti y también es para mí. Son las 6:58 en esta mañanita del viernes, comenzando el fin de semana. Tenemos a Pedro Bonilla, presidente de Caribbean Payroll Center. Nos está hablando acerca de esta nueva, ¿verdad? Casi ley. Falta solamente la firma del presidente, donde extiende los beneficios del préstamo PPP hasta el día 8 de agosto. Préstamo que será finalmente perdonado por completo para personas que trabajan por cuenta propia y para pequeños y medianos comerciantes, porque queda dinero disponible. Aquellos que nos están escuchando esta mañana, Pedro, y caen en ese renglón, ¿qué deben hacer de manera inmediata? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es, yo diría, si yo no tengo si yo tengo un contador, ¿verdad? O tengo que buscar a alguien que me ayude en cuanto a un poquito más de conocimiento, eso es lo primero que tiene que hacer. Si no tienes nada de idea, Caribbean Payroll Center en su página de Facebook tiene videos que te explican sobre los conceptos. Lo segundo que tienes que hacer es buscar la información de tu nómina del 2019. Básicamente tu W2. En tu W2 el banco te va a pedir tu W2 y te va a pedir tus planillas trimestrales del 2019. Y si yo fuera de los que no quiero solamente ver los videos en tu ¿verdad? En tu página y quisiera contratarte para que lo hagas porque no quiero cometer errores, ¿tengo esa opción? Yo creo que hay mucha gente pidiéndome lo mismo. Yo creo que yo lo que he hecho es lo siguiente. A mí me llaman, Juan, de gente que yo ni conozco y me envían mensajes y son las 10 de la noche y yo te contesto la llamada. Yo voy a tratar lo mejor que esté en mi área para poderte ayudar. Sí te tengo que decir que no tan solo gente que no me conoce, clientes míos me están diciendo, Pedro, hay la posibilidad que cuando empiece el proceso de condonación, que es la parte donde la gente le da la preocupación, tú estés ahí. Yo le digo, mira, nosotros como Caribbean, yo creé unos reportes que te ayudan en ese proceso, porque es importante, la condonación se basa en reportes del proveedor. Ahí está claro la ley. Pero, oye, siéntete en la libertad. La persona que me está escuchando puede entrar a la página de Caribbean Payroll Center. Mira, yo voy a mi teléfono, que me textee. O sea, yo no sé si eso se hace en radio, pero eso lo decides tú. Mira, vas a estar bien ocupadito el fin de semana. Yo lo sé, pero man, yo le doy homeschooling. Yo voy a cambiar el tema un momento. Yo le doy homeschooling a mi nene porque yo no puedo vivir con que yo no hice mi mejor esfuerzo de dar conocimiento. Yo creo que es la base de eso. En este momento hay una parte social aquí de tratar de ayudar lo más que se pueda. No tan solo a mis clientes, Juan, a todo el mundo. Okay. Así que, de verdad, mira, mi teléfono es 787-531-7504. Oye, ese es mi celular. Por favor, prefiero que me textees. Tú me texteas y me dices, mira, soy fulano, qué sé yo. Puedes ir a mi página de Caribbean Payroll Center y créeme, la gente me tira mensajes y yo lo llamo 9, 10 de la noche. Pero yo soy cliente tuyo, pero yo no voy a buscar ser cliente tuyo, pero no importa. Eso no es el issue.
¿Quieres añadir algo antes de abrir las líneas para que el público aclare dudas, te haga preguntas acerca del tema? Porque normalmente los que no somos duchos en el tema tenemos 1000 preguntas y 1000 dudas, aunque seamos pequeños y medianos comerciantes o aunque trabajemos por cuenta propia. Okay, yo tenía dos cosas. Uno, ¿qué información necesita todo lo que es 2019? Las W2 y las trimestrales. Cuando tú vas a solicitar, hay una partida aquí que va para los gastos. Eso no se importa para solicitar. Lo que te van a pedir es todo lo que tiene que ver con nómina, y las trimestrales es porque valida que lo que tú estás diciendo que está en nómina, pagaste las contribuciones federales. Eso es básicamente el issue con eso. ¿Está bien? El registro de comerciante no se requiere. No, okay. No te van a pedir nada de eso. Okay. La segunda parte es que hay una preocupación de cómo yo voy a poder lograr. Porque mira, Pedro, yo no tengo duda de que yo voy a gastar los chavos. O sea, si cuando la gente tiene la preocupación es, mira, Pedro, a mí me lo dieron, yo se lo voy a dar a la gente porque la gente necesita el dinero. Mi preocupación es la siguiente, mira, la gente está por desempleo. Yo no tengo los mismos empleados que yo tenía en enero o en febrero de cuando comenzó el año. Y entonces yo escucho de que yo tengo que mantener los empleados, y si yo no tengo los empleados no me van a condonar. Fíjate que el concepto va por ahí. Déjame aclararte algo antes que abramos las líneas. El Congreso, entendiendo ese concepto, yo tengo varias cartas donde le dicen al secretario del Tesoro, mira, aquí hay unos issues que van desde la complejidad de la condonación hasta este concepto de mantener los empleados. Y se hicieron varios, en inglés se llama safe harbors, unos puertos seguros, ¿ok? Para poder lograr que esas personas puedan condonar. Si tú tienes personas que tú despediste en enero o en febrero, no te van a tocar, no te van a contar como personas que tú los tenías que tener en nómina porque estaban despedidos. Si tú tienes personas que por la naturaleza de tu cambio de orden, o sea, CDC, Departamento del Trabajo Federal, OSHA, no tiene que ver el gobernador de Puerto Rico en ninguna de esas, por instrucciones federales te dicen, usted no puede tener la misma cantidad de empleados por el distanciamiento social. Usted tiene que hacer su análisis. Mira, yo tenía antes 10 mesas en restaurante, ahora tengo 5. Antes tenía 4 meseros, pues a lo mejor ahora tengo 2. Pues usted está excusado de tener la misma cantidad de empleados. O sea que no tienes que tenerlo, te están dando unos puertos seguros, pero aún así te están dando hasta diciembre 31 para tú volver a tener los mismos empleados. ¿El porciento de nómina es 75? No, eso es otra. También cambió a 60%. Mira, 60. Déjame decirte algo, Moraima. No tan solo eso, el secretario Manucci del Tesoro hace un lenguaje extraño diciendo, miren, si usted no llegó al 60%, nosotros te vamos a condonar el porciento que tú lograste. O sea, hasta ese nivel. O si yo te presto, yo te voy a decir, te voy a dar 10,000 pesos, y tú por la razón que sea, usaste 5. Tú me vas a decir que no es un mal negocio el que tú te digan, pues los otros 5 lo vas a pagar al 1% en 5 años. ¿Ok? Oye, no hay, de verdad que si tú los pagas, no tienes problemas, te los van a condonar, pero asumiendo el otro escenario, ellos están diciendo, yo te voy a dar que si tú no llegaste al 60%, te voy a condonar la partida que usaste. Hasta ese nivel. Wow. ¿Ok? Hay varias preguntas en Facebook para abrir las líneas al 787-993-9700. Por ejemplo, alguien aquí pregunta, estoy en este momento en ley de quiebras. ¿Indagan el crédito para el PPP? No. Eso es no. Una vez déjame darte un detalle ahí, perdóname que fue bien rápido. Sí. No, la contestación es no. Ahora, el banco es el banco. Y cuando tú vayas, si tú tuviste algo en pérdida con ese banco, el banco va como que poner en hold. Te voy a decir algo que la ley lo permite. Tú puedes solicitar por el lender que tú desees. E inclusive no es ilegal solicitar por distintos lenders al mismo tiempo. ¿Qué es un lender? Los bancos son lenders. O sea, si a mí Banco X me dice a mí, no, porque voy Banco Y y lo lleno. Yo no tengo que tener cuenta con ese banco. Yo simplemente voy allí, lleno la solicitud. Si no tengo cuenta, el banco me va a decir, pues vamos a abrir una cuentita rápido. Ok, lo solicita. Pero no, eso no tiene nada que ver, porque tengas quiebras no es. ¿Quién condona el préstamo? ¿El gobierno federal o el banco? Es un proceso donde el banco le van a dar unas líneas que son las mismas que estamos
que estamos discutiendo ahora y le van a decir, estas son las reglas para tú condonar. El banco tiene que condonar y tiene que ir a donde Small Business a pedir que mira si es verdad eso está condonado o no. Aquí nada es gratis, o sea, el banco va a tener unos beneficios del gobierno federal. El banco tiene un 5% de comisión. Exacto, y eso es lo que la gente debe comprender, que el banco no te va a estar penalizando ni demás, porque esto es una cadena, viene, ¿no? En cadena, ¿estoy correcto? Eso así, no tan solo eso, hay un lenguaje que le está diciendo el secretario. Ojo, o sea, si tú te pusiste a dar préstamo, banco, que después no se podían condonar porque fuiste irresponsable de la manera como lo hiciste, cuando lleguemos a la comisión, esa comisión no va a ser tuya. O sea, porque si esa persona no pudo condonar una cosa tan sencilla, algo pasó. Así que créeme que el banco no está en el banco no te pidió crédito, vamos. Exacto. Fíjate, el banco no quiere tu préstamo, porque tú eres un riesgo para ellos. El banco lo que quiere es que te condonen para que el tesoro le pague a ellos la cantidad comisión que es y su comisión, y salir de esa posibilidad de un préstamo riesgoso. 787-993-9700. Comunícate, dudas y preguntas acerca de este tema. Eres un pequeño comerciante, no tuviste la oportunidad de coger beneficios del PPP, de este dinero federal disponible. Lo acaban de extender, hay dinero disponible hasta el 8 de agosto. No entraste en ninguna de las rondas anteriores o trabajas por cuenta propia. O sea, yo creo que es una tremenda oportunidad. Dudas y preguntas en esta mañana queremos, ¿verdad?, ayudarte a entender estos conceptos un poquito difíciles con nuestro experto esta mañana, Pedro Bonilla. 787-993-9700 es la línea para que te comuniques con nosotros en esta mañana. En ruta, muy buen día. Buenos días, En Ruta. Sí, buenos días. Adelante con tu pregunta. Sí, tengo una duda. He estado leyendo mucha información con relación a los llamados payroll costs. Ajá. Ok, ya apagué el radio. Entonces, tengo dudas porque tengo entendido que es el gross menos los descuentos y las retenciones. Por otro lado, dice que la interpretación de la SBA sería el gross completamente. Y esa es la duda que tengo, no sé qué es lo que comprende el payroll cost. Tranquila, la duda tuya es bien básica y te voy a decir por qué. Porque cuando empezó el programa, las reglas eran unas. De hecho, no voy a decir el banco, pero uno de los bancos principales del país saca una hoja que no es correcta y la gente empieza a llenarla y no cuadra, ¿ok? Y es porque se han ido cambiando las reglas de juego. Te explico algo rapidito. Había un lenguaje en la ley que decía que no incluía los federal taxes en los payroll costs. Para los que nos están escuchando, el payroll cost es la cantidad que se va a utilizar para dividir entre 12 y multiplicar por 2.5. Y ese payroll cost sale de la nómina más las contribuciones locales pagadas. Fondo, desempleo estatal, SINOT, choferil, la parte patronal. Y había un lenguaje que decía que tú le tenías que restar o que no incluía las contribuciones federales. Y la gente entendía que es que había que restarle la aportación del empleado de seguro social. No, la ley lo que hace es que te dice no me incluyas la aportación patronal de seguro social. Así que para que estés clara, ese payroll cost no se le va a restar lo que el empleado aportó de seguro social. Eso está en su gross. Lo que no le puedes sumar es la parte que pone el patrono de seguro social, de Medicare o de desempleo federal. Vamos a la próxima. En ruta, buen día. Sí, saludos, buenos días y bendiciones. Amén, adelante. Felicidades, me encanta levantarme y haber escuchado esta información, de verdad que sí. Qué bueno. Tengo dos preguntitas. Número uno, ¿qué banco tiende a ser más flexible a la hora de hacer este tipo de solicitud? Y número dos, ¿qué evidencia tiene que tener en cuenta propista? Si son trimestrales, alguna hoja en particular, información en particular para uno dársela a la contable o solicitar los servicios con ustedes, que espero encontrarlos en Facebook para solicitar los servicios. Seguro. Ok, en cuanto a los bancos, yo te puedo decir que los bancos empezaron a struggling en esto. El banco de por sí, como entidad, es un ambiente muy conservador donde utiliza una guía bien rígida para ellos hacer las cosas. Y créeme, el programa, habían guías
y no eran muy claras. Lo mismo lo decían, las mismos congresistas decían eso. Ok, dicho eso, ya esta primera fase y segunda fase, los bancos están más claros y casi todos ellos. Mira, voy a hablar 1, 2, 3, 4. Los bancos generales, ¿verdad? Los más grandes del país, van a tener sus plataformas online. Tú simplemente vas a entrar la información ahí y vas a browse, vas a buscar la información que necesites para sostener lo que tú me estás diciendo, los browse y los sube. Ahora, ¿qué información necesitas? Eso depende. Cuando tú me dices que tú eres cuenta propista, te voy a comentar algo. Cuenta propista para mucha gente es lo siguiente: tú no tienes empleado. Cuenta propista es aquel que trabaja y no tiene empleado. Ese cuenta propista vas a buscar tu planilla del 2019 y eso es lo que te van a pedir. Tú no puedes tener trimestrales porque no tienes empleado. Cuando tú eres contrapropista, tú no tienes una nómina. Tú pagas tu seguro social de tu planilla personal. Ahora, si tú tienes trimestrales, tú no caes dentro del concepto de cuentapropista. Tú necesitas tener dos información. Uno, las W2 de tus empleados y tus trimestrales. Y sí, también te van a pedir tu planilla personal, porque obviamente hay un concepto aquí mezclado. Es decir, tú vas a pedir por los empleados y vas a pedir por tu ganancia que aparece en la planilla personal tuya. En Facebook alguien pregunta, trabajo full time, pero al mismo tiempo trabajo por cuenta propia. No me quedo solamente con esas 8 horas todos los días. ¿Cualifico la parte de full time? Mira. De cuenta propista, perdón. La contestación es bien clara, pero quiero que entiendas que esa pregunta va a tener ramificaciones en otras cosas, incluyendo PUA. O sea, a la gente que nos está escuchando te dice, ven acá, y si yo tengo salario, o sea, eso tiene otras ramificaciones. Ahora, para efectos de la ley, fíjate, el que firma el préstamo, yo que cogí el préstamo, no te pregunta nada otras cosas. O sea, simplemente es, ¿tú tienes una corporación? Sí. ¿Tú tienes negocio propio? Sí. Pues tú puedes pedir el préstamo. That's it. Un barbero nos pregunta en Facebook si puede solicitar para efectos de... Va a depender de su relación. Y me explico. Tú cuando eres barbero, tú tienes varias formas de tener una relación. Uno, tú puedes ser cuentapropista porque alquilas la silla. Créeme, y que yo no tenga pelo no significa que no sea un poquito de la cosa de barbería, ¿verdad? Y hay unos conceptos donde tú alquilas la silla y tienes, qué sé yo, con el dueño un 50-50, un 60-40, qué sé yo, pues eres cuentapropista. Ok, si tú tienes un barbero y tú eres empleado de esa barbería, pues ahí no cualifica, porque el empleado que no tiene negocio, ese no cualifica. Así que va a depender de esa relación. Si tú eres barbero y tú alquilas tu negocio, pues sí, porque eres cuentapropista. ¿Ok? Si tú eres barbero y tienes barberos bajo de ti que son empleados, también cualifica. El que solicitó PUA, ¿puede solicitar? No, porque se supone que se está solicitando, y de nuevo, ya aquí hay unas programas que se supone que son mutuamente excluyentes. Se supone que si tú solicitas desempleo, ¿verdad? Pues es que tú estás trabajando. Claro, PUA, el concepto en realidad es que tú estás solicitando para los cuentapropistas una cantidad de dinero porque tú no tienes. Pues entonces se hace contraproducente porque yo te estoy dando dinero para que tú pagues tu nómina. Así que si tú estás cogiendo PUA, tú no puedes estar cogiendo el PPP. Ok. Esa es otra de las 787-993-9700, 787-993-9700. En Facebook nos dicen que hay varias cooperativas que son facilitadores de este proceso también. Sí, se llaman lenders, ¿ok? Tienes que buscar cada uno de ellos. La cuestión de flexibilidad es lo que uno tiene que ver. Yo en esto, yo compartí contigo ahorita, Juan Carlos, y te decía que para mí conocimiento es el segundo poder. Y en esto, pues, de nuevo, vamos a cambiar. El mundo cambió. Esto no es un momento ahora de, mira, porque fulano, que es más cerca. Tú necesitas gente que te dé apoyo en cuanto a conocimiento. Busca a alguien que tenga el conocimiento. Continuamos con las llamadas en ruta. Muy buen día. Se cayó. Se nos fue esa llamadita. Tenemos otra en ruta. Buen día. Sí, buen día. Saludos. Te habla Héctor Marrero. Saludos, adelante. Tengo una preguntita. Tengo mi hija, tiene negocio propio. Ella es quiropráctica, pero ella es la empleada. Ella puede solicitar el PPP. Sí, razones para no poderlo solicitar: que no haya tenido negocio en el 2019. Si ella es cuentapropista. Cuando me dice que ella es empleada, pues si ella es cuentapropista, vamos a dar el ejemplo. Yo puedo ser quiropráctico y trabajo en una oficina de quiropráctico y yo soy por servicios prestados. Pues sí,
porque tengo mi propio negocio, que le doy servicio a un quiropráctico, o soy el dueño de la oficina de quiropráctico, ¿verdad? Y soy yo la única persona. Ella puede. Si ya tenía la oficina en el 2019. Exacto, porque si rindió planilla. Exactamente, porque el problema es que para tú pedir el número van a hacer referencia al 2019. Porque si no, mira lo que ha pasado, Juan Carlos. Ahora vengo yo y abro un negocio y pido un PPP a base de lo que, mira, qué sé yo, o sea, y lo abrí. El gobierno está diciendo, no, espérate, déjame dar algún tipo de estructura de que era alguien que ya estaba. En el caso de ella sí puede. Sí. Aquí vemos la importancia de rendir planilla, mi gente, también de estar en ley y hacer las cosas como se deben hacer. Eso es así. Bueno, continuamos en ruta. Buen día. Hola. Sí, es que tengo una duda. Los patronos que se acogieron a lo que es protección de nómina, que estuvieron pagándole a los empleados, ¿verdad?, bajo la pandemia, tienen el derecho de, ¿sabe? Es lo mismo, pueden acogerse a este PPP. O sea, es que estoy un poquito como que ese es el no programa. Estoy entendiendo. Es el programa. El patrono que te cogió el préstamo para pagar nómina tomó el programa del PPP. ¿Ve? Y entonces le dijo a Small Business, ¿sabes qué? Yo voy a seguir operando, dame ese préstamo para yo pagarle a mis empleados. Por eso es que patronos que tomaron el préstamo le dicen a sus empleados, tienes que volver de nuevo a trabajar. Porque tú no puedes tener empleados tomando desempleo cuando tú estás pagándole el PPP. Esa es la razón. Eso es algo que yo quería preguntarte porque se está dando mucho, Pedro, y es que hay empleados que no quieren regresar. Sí, y ese era el miedo al principio, cuando eran las 8 semanas, porque decían, mano, pero es que la persona no quiere regresar y entonces si no me regresa, pues no voy a tener la misma cantidad de empleados. Entonces lo que está diciendo el secretario del Tesoro es, ¿sabes qué? Si él no quiere regresar, este es el protocolo. Escribe, documentalo, pero tienes que decirle a desempleo, sácalo de desempleo. Porque él no quiso regresar. Él no quiso regresar. O sea, él no se quedó sin empleo. Él quiere quedarse allá donde está. Y entonces, de esa manera, si yo tenía 10 empleados, que se supone que mantuviera los 10 empleados, pues el Tesoro me está diciendo, aunque tenías 10, para efectos prácticos, te voy a evaluar solamente por 9 al final. ¿Sabes? Interesante, buenísima. Sí, claro que planteamiento. ¿Alguna llamadita más pendiente? Vamos a la próxima. En ruta, buenos días. Adelante, buenos días. Buen día, mira, yo quiero hacer una preguntita. Yo soy enfermero graduado y recibí, como hago servicios profesionales, recibí ayuda por servicios profesionales. Aparte de estos servicios profesionales, dijeron que había algo en Suri para reportarse como para ayuda que vino por la pandemia. A ver si me podía aclarar la duda de eso de Suri, si podía también solicitar por servicio profesional aparte de PUA que dicen. Ok, hay varias cosas. El préstamo PPP es una ayuda federal. De hecho, casi todas son federales porque vienen de Estados Unidos, pero desde el punto de vista práctico, que es el mismo gobierno federal el que la reparte. Cuando tú entras a Suri, es porque tú estás buscando alguna ayuda estatal. Porque Suri, en realidad, es el gobierno de Puerto Rico quien está definiendo las cosas allá. Así que en realidad no es parte del préstamo del PPP. Okay, así que en realidad Suri ya tiene que ver con toda la cosa a nivel acá de estatal. Pero Pedro, Suri no te llega automáticamente. ¿No te llega el email notificándote, cualificas para esto, lo otro? No, lo que pasa es que... Hay casos que hay que solicitar. Sí, lo que pasa es que el secretario de Hacienda lo que hizo fue que dijo, déjame mantener Suri y ayudar a la gente a que para poderle llevar las cosas por depósito directo, me creen su cuenta de banco en el sistema, ¿ok? Y el cheque de los $1,200 llevárselo a esa cuenta de banco. Pero ese es el desembolso de los $1,200 que no es del préstamo PPP. Son diferentes. Bueno, todo aquel, en Facebook preguntan el artesano que no rinde planilla, el que no rinde planilla ni artesano ni cualquier otra disciplina va a poder solicitar. Y yo te digo una cosa, o sea, lo que vienen son incentivos. O sea, igual a los patrones les voy a decir esto. Mire, yo sé que a veces jugamos en la línea de que pues no lo pongo en nómina y voy a ser bien claro en esto, o sea, todo lo que viene va a ser incentivos a empleados. O sea, el gobierno de Estados Unidos, y oye, no estoy hablando meramente de Estados Unidos, del mundo. O sea, Suiza cogió y dijo, yo le voy a pagar el payroll a todas las compañías por 3 meses. O sea, estamos hablando de un movimiento a nivel mundial para tratar de alguna forma de mantener la economía.
te van a decir, necesito que esté en nómina. Yo sé que todavía ayer salió una noticia de Nancy Pelosi diciendo, ¿verdad?, de que están pidiendo la extensión del PUA. Los republicanos están diciendo el PUA se acabó en julio. O sea, es importante que usted como empleado también entienda, o sea, el gobierno republicano no va a dar más ese incentivo tan grande porque detiene la economía. De hecho, aprovecho para decirte algunas cosas que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso, es que hay la posibilidad, traído por un senador republicano, diciendo, yo estoy dispuesto a darle dinero a las personas siempre y cuando me demuestre que regresaron a trabajar. O sea, un bono que sea aplicado a que tú regresaste a trabajar. Pero el concepto de que sea un bono aplicado a que no trabajes o a motivarte a que no trabajes, de verdad yo lo veo bien lejos. Aparte de que eso tiene un fin, eso tiene un límite. O sea, el PUA no es para toda la vida. Eso ya, creo, 6 meses. No, termina en julio. ¿En julio? Ah, pues ya. Termina en julio. O sea, ya, el PUA termina en julio. Lo que están buscando es que lo que se llama la fase 4, que es lo que se está trabajando ahora mismo, que empieza, la fase 4 se espera que se defina para final de julio. Su expectativa es entre 1 y 2 trillones. La mitad va a ser para gobiernos estatales, la otra mitad va a ser para la economía privada, y en esa mitad de la economía privada, ese trillón o 500 billones de dólares, se está hablando de que debe ser para mantener la gente que está trabajando. Ojo, si tú tomas el préstamo PPP y tú condonas, tú vas a estar en una buena posición cuando vengan los próximos incentivos, porque demostraste que mantuviste tus empleados. Pedro, millón de gracias por estar acá, por brindarnos esta información. Hay muchas más preguntas, ¿verdad?, que se quedan pendientes tanto en la página de Facebook como en las llamadas telefónicas, pero el tiempo no nos corre. Personas que quieran comunicarse con Caribbean Payroll Center porque, ¿verdad?, quieren usar los servicios que tú brindas. Seguro, pueden ir a la página de nosotros de Caribbean Payroll Center. En el web, cuando tú entras, puedes dejarnos un mensaje, puedes ir a la página de nosotros de Facebook de Caribbean Payroll Center. Puede llamar al 1-800-607-5827. Puede llamar a mi celular y me envías un texto y me dice, y nosotros pues de alguna forma lo vamos contactando con ustedes. Importante en este momento, esto es un momento de poner la casa en orden. Yo sé que cuando uno está preocupado, lo menos que hace es recoger. ¿Sabes qué? La primera regla para resolver un problema es housekeeping. Pon la cosa limpia para poder ver mejor cómo atacar el problema. Excelente. Ya mismito viene Christy Mueller con el segmento Una Vida Mejor. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén.